Oye, neta, antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que la fama dura para siempre? Porque muchas veces vemos a los famosos en la tele, en redes, rodeados de lujos, viajes, ropa cara, y pensamos, ya la hicieron, ya chingaron. Pero la realidad es que la fama es bien traicionera, y el dinero, si no se cuida, se va más rápido de lo que llegó. Hoy vamos a hablar de mujeres famosas, mexicanas y también internacionales, que estuvieron en la cima, que lo tuvieron todo: éxito, dinero, poder, reconocimiento, y aún así terminaron perdiéndolo casi todo. Algunas por malas decisiones, otras por excesos, otras porque la industria simplemente les dio la espalda cuando ya no fueron negocio. Estas no son historias para burlarse ni para juzgar. Son historias reales que te ponen a pensar, porque demuestran que nadie está a salvo y que el aplauso no dura para siempre. Y antes de seguir, si te laten este tipo de historias contadas sin filtro, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aquí hablamos de la fama como es, no como nos la venden. Ahora sí, ponte cómodo, porque la primera historia deja clarísimo que estar en la cima no garantiza quedarse ahí. Hubo un tiempo en el que Laura Bozzo no solo era famosa, era intocable. Prendías la tele al mediodía y ahí estaba ella, gritando, señalando, resolviendo dramas familiares frente a millones de personas. Su programa rompía ratings, generaba dinero y ponía a todos a hablar. Para bien o para mal, Laura mandaba. Nadie hacía talk shows como ella, y durante años fue la reina absoluta de ese formato en toda Latinoamérica. Pero cuando estás tan arriba, cualquier error pesa el doble. Poco a poco empezaron los escándalos, las acusaciones, los problemas legales y las malas decisiones. La imagen que antes vendía morbo y éxito empezó a cansar. Y la industria, que antes la protegía, comenzó a darle la espalda. Los contratos se acabaron, las puertas se cerraron y el poder que parecía eterno se esfumó. Laura pasó de controlar la televisión a luchar por mantenerse relevante. Hoy su nombre sigue siendo conocido, sí, pero más por la polémica que por el éxito que alguna vez tuvo. Su historia deja algo muy claro. En la televisión el aplauso dura mientras sigas siendo negocio. Cuando ya no, te sueltan sin avisar. Nacer siendo la hija de Elvis Presley suena a vida resuelta, ¿no? Dinero, herencia, privilegios y un apellido que pesa en todo el mundo. Cuando Lisa Marie recibió el control del legado de su padre, todo indicaba que estaba hecha para siempre. Millones en propiedades, derechos y una fortuna que muchos no verían ni en 10 vidas. Pero la realidad fue otra. Entre malas decisiones financieras, gente equivocada manejando su dinero y pleitos legales interminables, esa fortuna empezó a drenarse poco a poco. Demandas, deudas, acuerdos mal hechos y una administración caótica terminaron por comerse casi todo lo que alguna vez tuvo. Lo más fuerte es que, pese a venir de una de las familias más famosas del planeta, Lisa Marie llegó a deber millones. Su historia demuestra algo bien duro. No importa de dónde vengas, ni el apellido que cargues. Si no cuidas lo que tienes, se te puede ir de las manos. Al final, ni la fama heredada, ni la leyenda de su padre pudieron salvarla de una caída silenciosa y dolorosa. Niurka Marcos siempre fue imposible de ignorar. Desde que llegó a México, su personalidad explosiva, su sensualidad y su forma directa de decir las cosas la pusieron en el centro de todo. Telenovelas, programas, reality shows. Niurka sabía cómo llamar la atención y durante mucho tiempo eso le funcionó. Tenía trabajo, exposición y un nombre que vendía polémica. Pero el problema es que vivir de la polémica también cansa. Con los años, sus escándalos, pleitos públicos y declaraciones sin filtro empezaron a cerrarle puertas. Productores dejaron de llamarla. Los proyectos importantes se fueron acabando y su presencia en la televisión se volvió cada vez más esporádica. Seguía siendo famosa, sí, pero ya no era prioridad para nadie. Hoy Niurka sigue siendo conocida, pero su realidad es muy distinta a la que muchos imaginan. Vive más del ruido mediático que de proyectos sólidos, demostrando que ser famosa no siempre significa tener estabilidad. Su historia deja claro que la atención constante no garantiza un futuro seguro, y que cuando la polémica es lo único que te sostiene, el piso se vuelve bien frágil. Hubo un momento en el que Lauryn Hill era intocable. Con los Fugees y después como solista, se convirtió en una de las voces más respetadas de la música. The Miss Education of Lauryn Hill
no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural. Premios, respeto, millones de discos vendidos y un lugar asegurado en la historia. Pero después de tocar la cima, algo se rompió. Lauryn empezó a alejarse del foco, cancelaba conciertos, llegaba tarde o simplemente desaparecía. Poco a poco, su nombre dejó de asociarse con genialidad y empezó a relacionarse con conflictos. Y cuando llegaron los problemas con impuestos, el golpe fue durísimo. Terminó en prisión, perdiendo no solo dinero, sino también credibilidad y oportunidades. Hoy Lauryn sigue siendo una leyenda, pero su carrera jamás volvió a ser lo que pudo haber sido. Su historia demuestra que incluso el talento más grande puede descarrilarse si no hay orden, disciplina y estabilidad detrás. Porque ser brillante no siempre es suficiente para sostener una carrera a largo plazo. Hubo una época en la que Yadira Carrillo era la protagonista ideal de Televisa. Elegante, disciplinada, talentosa y con una imagen impecable. Todo lo que tocaba se convertía en éxito y muchos pensaban que estaba destinada a ser una de las grandes leyendas de las telenovelas. Estaba en la cima, con papeles protagónicos, buenos contratos y el cariño del público. Pero justo cuando su carrera estaba en su mejor momento, Yadira tomó una decisión que cambió todo. Se retiró. Quiso poner en pausa su vida artística para enfocarse en su vida personal, sin imaginar que la televisión no se detiene por nadie. Mientras ella estaba fuera, llegaron nuevas caras, nuevas protagonistas y nuevos productores. Su lugar se ocupó muy rápido. Cuando intentó regresar, la industria ya no era la misma y ella tampoco era prioridad. Los papeles protagónicos desaparecieron y solo llegaban ofertas menores. Su historia deja una lección clara y dura. En la televisión, si te bajas del tren, es muy difícil volver a subirte en el mismo vagón. Amanda Bynes creció frente a las cámaras. Desde muy joven fue la estrella de Nickelodeon. Tenía su propio programa, películas exitosas y millones de fans. Para muchos era la chica divertida, talentosa y con una carrera asegurada por años. Todo parecía ir perfecto, pero la presión de la fama desde tan chica empezó a pasarle factura. Con el tiempo llegaron los problemas emocionales, las adicciones y los conflictos legales. Su nombre empezó a aparecer más en titulares por escándalos que por trabajo. Los papeles se acabaron, el dinero comenzó a irse y su vida se volvió un caos público. La situación llegó a tal punto que perdió el control de sus propias finanzas y quedó bajo tutela legal. Hoy, Amanda intenta reconstruir su vida lejos del foco mediático. Su historia es una de las más duras, porque demuestra que crecer en la fama no siempre es un privilegio. A veces, el éxito tan temprano no te prepara para la vida real. Te deja completamente expuesto. Laura León fue, durante muchos años, una de las mujeres más queridas y reconocidas de la televisión mexicana. Tenía algo que no cualquiera: carisma natural. No necesitaba hacer demasiado para conectar con la gente. Aparecía en la pantalla y caía bien. Sus novelas eran éxito, su música sonaba en fiestas, en la radio, en todos lados, y su personaje de la Tesorito se volvió parte de la cultura popular. Era divertida, desinhibida, explosiva, y eso al público le encantaba. Durante su mejor etapa, Laura estaba en todos lados. Telenovelas importantes, canciones pegajosas, presentaciones, entrevistas. Parecía que su lugar en el espectáculo estaba más que asegurado. Mucha gente pensaba que ella siempre iba a tener trabajo, porque tenía ese algo que no se aprende. Y por un tiempo, así fue. El problema vino cuando la industria empezó a cambiar, y ella no cambió con ella. Con los años, el mismo personaje que la hizo famosa comenzó a jugarle en contra. La Tesorito dejó de ser una etapa y se volvió una etiqueta. Los productores ya no la veían como una actriz versátil, sino como la misma de siempre. Mientras nuevas actrices llegaban con otras propuestas, otros tonos y otras historias. Laura seguía anclada en la misma fórmula que antes funcionaba, pero que ya no conectaba igual. Los papeles fuertes fueron desapareciendo. Las novelas dejaron de llamarla como protagonista y poco a poco su presencia en la televisión se fue reduciendo. Intentó regresar varias veces, tanto en la música como en la actuación, pero nada volvió a pegar como antes. El público que la adoraba ya había cambiado y las nuevas generaciones la veían más como un personaje curioso que como una estrella vigente. Hoy, Laura León sigue siendo conocida, pero su fama vive más de la nostalgia que del presente.
En redes sociales se volvió viral, sí, pero como meme, no como artista en activo. Una fama que entretiene, pero que no sostiene una carrera ni una estabilidad real. Su historia deja una lección bien clara. En el mundo del espectáculo, el éxito no se acaba de golpe. Se va apagando poco a poco. Y si no evolucionas con el tiempo, te quedas atrapado en el recuerdo de lo que un día fuiste. Cuando escuchas el nombre de Toni Braxton, lo primero que viene a la mente son canciones que marcaron época. Su voz era inconfundible, sonaba en la radio todo el tiempo y sus baladas se volvieron himnos. Vendió millones de discos, llenó conciertos y durante años fue una de las artistas más importantes del R&B. Desde afuera, cualquiera pensaría que tenía la vida resuelta para siempre, pero la realidad era muy distinta a lo que se veía en el escenario. Aunque su música generaba millones, Toni casi no veía ese dinero. Los contratos que firmó al inicio de su carrera eran terribles, llenos de letras chiquitas y condiciones abusivas. Ella misma llegó a decir que, pese a vender millones de copias, recibía cheques ridículos, trabajaba sin parar, pero el dinero simplemente no se quedaba con ella. A eso se sumaron los gastos enormes de mantener una carrera de ese nivel: casas, equipo, giras, médicos, familia que dependía de ella y un estilo de vida que parecía obligatorio para alguien de su estatus. Cuando llegaron los problemas de salud y tuvo que cancelar presentaciones, el golpe fue brutal. Sin ingresos constantes y con deudas acumuladas, Toni no tuvo otra opción más que declararse en bancarrota. Y no una, sino 2 veces. Lo más duro de su historia es que cayó justo cuando el público todavía la amaba. No fue falta de talento ni de éxito, fue una mala administración combinada con una industria que se aprovechó de ella. Durante años, Toni tuvo que empezar prácticamente desde cero, aprendiendo a decir que no, a renegociar contratos y a reconstruir su vida financiera. Con el tiempo, logró levantarse. No fue fácil ni rápido, pero su historia demuestra algo muy claro. Vender millones no garantiza estabilidad y el éxito sin control financiero puede convertirse en una trampa. Toni Braxton es el ejemplo perfecto de cómo alguien puede tenerlo todo en apariencia y aún así estar al borde del colapso. En los años 90, el nombre de Carmen Campuzano era sinónimo de belleza, glamour y exceso. Era una de las modelos más cotizadas de México. Aparecía en portadas, desfilaba en pasarelas importantes y era invitada constante a eventos donde solo entraban los nombres grandes. Tenía fama, dinero, atención y una vida que desde afuera parecía de película. Para muchos, Carmen representaba el sueño del espectáculo hecho realidad, pero detrás de las cámaras, la historia era muy distinta. La presión de mantenerse siempre perfecta, siempre visible y siempre deseada, empezó a pasarle factura. Poco a poco, los excesos se volvieron parte de su día a día. Drogas, malas compañías y decisiones impulsivas comenzaron a consumir no solo su dinero, sino también su salud y su estabilidad emocional. Lo que al inicio parecía una vida intensa y divertida, se convirtió en una espiral difícil de controlar. Con el tiempo, su imagen pública empezó a deteriorarse. Ya no se hablaba de Carmen por su trabajo, sino por los escándalos. Los contratos dejaron de llegar, las marcas se alejaron y las oportunidades se fueron cerrando una por una. Y como pasa muchas veces en este medio, cuando el brillo se apaga, la gente desaparece. Los reflectores se fueron y con ellos el apoyo. La caída no fue rápida, fue lenta y dolorosa. Carmen enfrentó problemas de salud muy graves que la marcaron de por vida. Hubo momentos en los que literalmente luchaba por sobrevivir, sin dinero, sin trabajo estable y sin una red que la sostuviera. Pasó de ser una mujer rodeada de lujos a vivir situaciones de abandono total, algo que muy pocos imaginaban viendo sus fotos de años atrás. Lo más duro de su historia es que Carmen llegó a reconocer públicamente que hubo momentos en los que no tenía nada, ni fama, ni dinero, ni fuerza. Estuvo al borde, tocó fondo de una manera brutal y silenciosa. Su caso dejó en evidencia una verdad incómoda. El mundo del espectáculo te puede dar todo muy rápido, pero también te lo puede quitar sin ningún remordimiento. Hoy, Carmen Campuzano es recordada más como una advertencia que como un ícono de moda. Su historia duele porque muestra lo frágil que puede ser la fama cuando no hay control, apoyo real ni preparación para cuando todo se acaba. Es el ejemplo claro de que el éxito sin equilibrio no solo se pierde,
también puede destruirte. Hubo una época en la que Lil' Kim no solo era famosa, era poderosa. Era la reina del rap femenino. Marcaba tendencias, imponía moda y nadie dudaba de su lugar en la industria. Ganaba millones, llenaba escenarios y vivía rodeada de lujos extremos. Casas enormes, joyas, autos caros y un estilo de vida sin límites. Para muchos, Lil' Kim era el ejemplo de haberlo logrado todo. Pero el problema con vivir tan arriba es que los gastos crecen al mismo ritmo que el ego. Lil' Kim empezó a gastar como si el dinero nunca se fuera a acabar, rodeada de excesos, malas decisiones financieras y gente que solo estaba ahí mientras había lana. Su fortuna comenzó a desaparecer sin que ella se diera cuenta. Y cuando llegaron los problemas legales, todo se aceleró. Su paso por prisión fue un golpe durísimo, no solo para su carrera, sino también para su imagen. Mientras estaba fuera del escenario, las oportunidades se enfriaron, los contratos se cayeron y el dinero dejó de entrar como antes. A eso se sumaron problemas con impuestos, deudas acumuladas y pagos que simplemente no podía cubrir. El estilo de vida que antes presumía se volvió insostenible. Llegó un punto impensable. Lil' Kim tuvo que declararse en bancarrota. La misma mujer que presumía mansiones y lujos terminó perdiendo su casa, con propiedades rematadas y deudas millonarias. Para muchos fans fue un shock, porque nadie imaginaba que alguien tan exitosa pudiera caer tan fuerte. Hoy, Lil' Kim sigue siendo un ícono, una figura respetada por lo que representó, pero su historia es una advertencia clara. El dinero rápido, cuando no se administra, se va igual de rápido. La fama te abre puertas, pero no te enseña a cuidar lo que ganas. Y cuando el ritmo baja, solo queda enfrentar las consecuencias de todo lo que no se pensó a tiempo. Después de escuchar todas estas historias, hay algo que se repite una y otra vez. Ninguna de ellas pensó que el éxito se iba a acabar. Todas creyeron, en algún punto, que el dinero siempre iba a seguir entrando, que la fama era para siempre, o que siempre habría alguien ahí para rescatarlas. Y la realidad es que no. La fama no es un plan de retiro y el aplauso no paga cuentas cuando se apagan las luces. Algunas cayeron por malas decisiones, otras por excesos, otras por confiar en la gente equivocada y otras simplemente porque la industria las dejó atrás. Pero todas nos dejan la misma lección. El éxito sin control, sin cabeza y sin preparación siempre cobra factura. No importa qué tan alto llegues, si no sabes cuidar lo que tienes, la caída puede ser durísima. Ahora dime tú, ¿qué historia fue la que más te impactó? ¿Cuál te dejó pensando de verdad? Déjamelo en los comentarios, porque te leo. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aquí seguimos contando las historias que muchos prefieren ignorar, pero que todos deberíamos escuchar.